Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Vamos a hablar de la diferencia de potencial eléctrico, o también conocido como voltaje, ¿sí? Aquí ustedes tienen lo que es la teoría, que pueden revisar tranquilamente, pero nosotros vamos a dar una clase explicativa acerca de lo que es la diferencia de potencial. El tema que nos corresponde en este video tutorial es acerca de la diferencia de potencial o voltaje. ¿Y cuál es la fórmula que se va a utilizar? Pues es la siguiente: voltaje es igual al trabajo dividido para la carga eléctrica, que la representamos con la letra Q. Entonces, el voltaje, en qué unidades se suele trabajar, en voltios, que lo representamos con la V, con una V pequeñita, ¿sí? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar en este video, en esta ocasión, ¿sí? Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué significa cada letra que vemos en la fórmula? Pues vamos a decir que la W es o significa trabajo, ¿sí? Vamos a coger nuevamente el lápiz. La W, como le quieran llamar, significa trabajo. Es el trabajo, ¿sí? El trabajo. Profesor, ¿y por qué, si la W es el trabajo, por qué se lo representa con la W? Porque estas fórmulas suelen venir del inglés, y en el inglés, pues, work es trabajo, ¿sí? Por eso que el trabajo nosotros lo vamos a representar con la W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya que sabemos que trabajo se representa con la W, ¿cuáles serían sus unidades? Recordemos que las unidades del trabajo son joules, ¿sí? Las unidades del trabajo son joules, que es una unidad también de energía, ¿sí? Son joules, o julios, como les suelen decir, joules, ¿sí? Profesor, ¿y qué significaba la Q? La Q significa carga eléctrica, ¿sí? Es la carga eléctrica, es la carga eléctrica. Y la carga eléctrica, sus unidades son coulomb, coulomb, que se lo representa simplemente con la letra C, ¿sí? Entonces, la combinación de estas unidades genera lo que es el voltio, que lo tenemos ahí presente. Vamos a denotarlo. Voltaje o diferencia de potencial es igual al trabajo dividido para la carga eléctrica. El trabajo en que se medía, el trabajo se medía en joules, y la carga eléctrica se mide en coulomb. Esta combinación de unidades, joules por coulomb, se la denomina o se la denota como voltio, ¿sí? Voltio. Muy bien. Entonces, esta fórmula sencilla es la que nosotros vamos a utilizar para ir viendo los diferentes ejercicios que se nos presentan. Insisto, ustedes pueden leer la parte teórica pueden leerla tranquilamente y ver, pues, por ejemplo, la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera A y B es igual al trabajo por unidad de carga positiva que realizan las fuerzas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A al punto B, y muchas otras teorías más que ustedes pueden analizar, ¿sí? Entonces nosotros vamos ahora a aplicar esa fórmula que hemos visto acá, la diferencia de potencia de voltaje, que es lo mismo. Vamos a aplicarla en un ejercicio sencillo, como lo podemos ver. ¿Qué me dice nuestro ejercicio? Nos dice: una carga de 5 microcoulomb se desplaza entre dos posiciones dentro de un campo eléctrico, por medio de la acción de un trabajo de 8 por 10 a la menos 3 joules. Determina la diferencia de potencial existente. Pues vamos nosotros acá a escribir los datos, vamos sacando los datos, ahí está, me dice una carga de 5 microcoulomb, una carga. ¿Con qué letra nosotros representamos a la carga? Con la letra Q. Me dice que es de 5 microcoulomb. Se desplaza entre dos posiciones dentro de un campo eléctrico por medio de la acción de un trabajo de 8 por 10 a la menos 3 joules. Trabajo. Al trabajo nosotros lo representamos con la W, aunque no me enojo si lo representan con la letra T de trabajo. Pero como la fórmula ya la hemos presentado con la W, pues al trabajo, que en inglés se dice work, lo representamos con la W. El trabajo que me están mostrando es de 8 por 10 a la menos 3 joules, ¿verdad? Dice: determina la diferencia de potencial existente.
Es decir, me está pidiendo que averigüe lo que es el voltaje. Y le colocamos el signo de interrogante. ¿Pero qué es lo que me está pidiendo? ¿Cierto? Entonces hacemos un pequeño apartado y escribimos, bueno, antes de ver o escribir la situación, debemos de chequear que los datos estén en un mismo sistema. Pues alguien me podría decir, profesor, la carga eléctrica no está en el sistema internacional, pero en realidad tenemos que fijarnos en lo siguiente, tenemos que acordarnos que de los videos anteriores, tenemos que acordarnos que ¿sí? Un micro es por 10 a la menos 6. Eso es un micro, ¿sí? Recordemos, un micro es por 10 a la menos 6. Un nano es por 10 a la menos 9. Entonces, un micro es por 10 a la menos 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que recordar esa situación. Ahí está, vamos borrando esto, ¿sí? Para colocar esa situación allí donde lo estamos observando, ¿sí? Vamos a hacerlo. Sí, ahí tenemos la situación. Entonces, ya que ya sabemos que un micro es por 10 a la menos 6, pues reemplazamos esa situación. Escribimos o pasamos a limpio el 5, y en vez de escribir micro, escribimos lo que vale. ¿Cuánto vale? Por 10 a la menos 6. Pasamos a limpio la 6 de Coulomb. Ahí está. Tenemos ese dato aquí, ¿verdad? Y ahí ya podemos observar que todos los datos están en el sistema internacional, ¿sí? Aunque esto de aquí no es como que estuviese en otro sistema, sino que es una manera de abreviar cantidades nada más, ¿sí? Hacemos un pequeño apartado y ahora vamos a escribir la fórmula correspondiente. Voltaje es igual al trabajo que se realiza dividido para la carga eléctrica. ¿Qué me están pidiendo averiguar? Me están pidiendo averiguar lo que es el voltaje. ¿Ya tenemos todos los datos? Pues sí, ya tenemos todos los datos. Vamos a reemplazar esos datos que tenemos acá en nuestra fórmula que hemos escrito acá, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo, ¿cuánto vale el trabajo? El trabajo vale 8 por 10 a la menos 3 joules, es lo que vale el trabajo. Entonces vamos a reemplazar los datos acá en esta parte. El trabajo vale 8 por 10 a la menos 3 joules. 8 por 10 a la menos 3 joules. Esto se va a dividir para la carga eléctrica. La carga eléctrica, ¿cuánto vale? Vale esto la carga eléctrica. ¿Sí? Vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y ahora simplemente cogemos nuestra calculadora y vamos a operar, vamos a trabajar. Y para ello nosotros necesitamos utilizar esta teclita que está en la calculadora, esta tecla, ¿sí? Esa tecla que está abajo de la tecla que es Cal C. Entonces vamos a utilizar esa tecla, vamos a ocupar la calculadora, escribimos 8 por 10 elevado a la menos 3 y dividido para 5 por 10 elevado a la menos 6. ¿Sí? Estas cantidades, control Z, estas cantidades que están aquí las escribimos exactamente tal cual están, las escribimos en la calculadora. ¿Sí? Con ayuda pues de esta tecla que les había mencionado, de esta tecla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que hemos hecho eso en la calculadora, le damos clic en igual y nos da un voltaje de 1600. 1600 ¿qué? Voltios. Ahí está. Si querés, le puedes escribir voltios. Ahí está. Esta sería la respuesta de nuestro primer ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio. Me dice una diferencia de potencial de 24 voltios. Podemos sacar los datos. Sacamos los datos. ¿Sí? Una diferencia de potencial de 24 voltios. Ya me dice que el voltaje es de 24 voltios. Es aplicada sobre una carga eléctrica desconocida. Es decir, que la Q, la carga eléctrica no la conozco y es la que deseo averiguar. Que experimenta un cambio en su energía de 3,6 por 10 a la menos 2 joules. Es decir, el trabajo. El trabajo es de 3,6 por 10 a la menos 2 joules. ¿Sí? Los datos están en un mismo sistema, perfecto. Nosotros ahora podemos aplicar la fórmula que ya sabemos. Voltaje es igual al trabajo dividido para la carga eléctrica.
¿Qué deseo averiguar? Deseo averiguar lo que es la carga eléctrica, esto que está en el denominador. Entonces, ¿cómo hago para despejarlo? Pues aplicamos la técnica del traslado, es decir, que la carga eléctrica ocupa el lugar del voltaje y el voltaje ocupa el lugar de la carga eléctrica. Me va a quedar de esta manera, me va a quedar, ¿sí? Me queda de esta manera, ¿sí? Ahí está. Hemos despejado la Q, que era lo que deseaba, y por lo tanto ahora simplemente podemos reemplazar datos. El trabajo, ¿cuánto vale? Vale esto, ¿verdad? Vale 3,6 por 10 a la menos 2 joules, y esto se va a dividir para el voltaje, que es de 24 voltios, 24 voltios. Y te preguntarás, profesor, no veo que me vaya a quedar en coulomb, porque la carga eléctrica se mide en coulomb. Y es por esta situación. Ojo, ¿cuáles eran las unidades de la fórmula? Eran estas. Voltaje es igual al trabajo por la carga eléctrica. El trabajo se mide en joules y la carga en coulomb. Estas unidades, ¿qué me dan? Pues me dan como resultado el voltio. Por lo tanto, podremos decir que un voltio es igual a un joule por coulomb. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en vez de la B de voltio podemos escribir esto, que es su equivalencia. ¿Sí? Y vamos a hacer aquello para que ustedes puedan ver que sí salen las unidades correspondientes. Joules por coulomb. ¿Y qué podemos hacer llegando a este punto? Podemos simplificar joules que están arriba con joules que están abajo y efectivamente me va a quedar coulomb, ¿sí? Ahora nosotros podemos dividiendo, si vamos a dividir, y para eso también utilizamos la tecla que les habíamos dicho en la parte de arriba, aplastamos esa tecla 3,6 por 10 a la menos 2, 3,6 por 10 a la menos 2, y eso se va a dividir para 24. Eso me va a dar un resultado de 1,5 por 10 a la menos 3 coulomb. Aquí nos queda la respuesta de nuestro ejercicio, ¿sí? Gracias por su atención en este video tutorial.